Bueno, hermanos, otra vez bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Y nosotros tenemos el privilegio de continuar estudiando sobre la familia. Y en medio de esta serie de mensajes sobre la familia, hemos hablado sobre el libro de Nehemías, hablando sobre visión y la importancia de la visión para la familia. Y sin la visión, la familia no va a ir a ningún lado bueno. Y también hablamos sobre el matrimonio, sobre qué significa o qué es un matrimonio cristocéntrico. Hablamos sobre la masculinidad de Cristo Jesús y también siendo una mujer piadosa, enseñando sobre la vida de Ana y también la vida de María. También hablamos sobre dejar o cómo dejar un legado rico para nuestros hijos y nuestros nietos por todas las generaciones. Hablamos sobre las 3 sillas, ¿recuerdan? El padre de compromiso o dedicado a Cristo, el segundo, el hijo mundano, y el tercer silla, el hijo perdido en caos. Nosotros tocamos muchos puntos sobre la familia y ahora continuamos hablando sobre algo muy importante para los padres. Aunque ese mensaje es para todos, pero específicamente para los padres. Porque en nuestra cultura, por lo menos aquí en los Estados Unidos y Canadá y Europa, en todos los que podemos decir en el primer mundo, no hay énfasis en las iglesias con respecto a el poder de la bendición. En español todo el mundo entiende la expresión Dios te bendiga, Dios les bendiga. Es común, aún entre los no cristianos lo escuchan y a veces lo dicen por costumbre. Aunque tal vez no lo entienden por completo o no lo creen por completo, por lo menos es parte de la cultura, una cultura que tiene por lo menos un temor de Dios. Pero en nuestra cultura aquí no hay un temor de Dios. Todos creen en la ciencia y todos viven en un mundo súper secular. No creen realmente en la vida espiritual, no creen en la guerra espiritual. Y ni siquiera muchos de los pastores y las iglesias ni hablan sobre la guerra espiritual. Porque piensan que la realidad son de lo que yo puedo ver y sentir con mis propias manos y mis propios ojos. Pero si yo no puedo sentirlo y verlo, no lo creo. Prácticamente son ateos. Entonces cuando llegamos a tocar este punto del poder de la bendición, orando bendiciones sobre nuestros hijos, bendiciones sobre nuestras iglesias, sobre nuestro matrimonio, es un concepto teológico que la mayoría de aquí simplemente no entienden. Ni muchas iglesias ni aceptan porque dicen y piensan que eso es más algo del Antiguo Testamento. Pero ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, Cristo ha llegado, entonces este tipo de cosas no realmente son necesarios para hoy en día. Y ellos simplemente están súper equivocados. Porque todos los días nosotros estamos enfrentando, especialmente nuestros hijos, condenaciones por todos lados. Si el niño está rechazado por otros estudiantes en la escuela, el niño sale de la escuela sintiendo totalmente condenado. Si hay un pleito en el matrimonio bien fuerte, el esposo y la esposa terminan las discusiones sintiendo condenados. Y cuando regresen para tratar de reconciliar y la discusión se pone de mal en peor, otra vez la pareja se siente más condenada. Y cuando el hombre pierde su trabajo, no tiene otro medio de recibir recursos, el hombre se siente condenado. Cuando todos se burlan de una muchacha porque no es tan bonita como a los demás, la muchacha sale de la escuela sintiendo la condenación. No hay esperanza para ella. Los ejemplos siguen por todos los días y por todas las áreas de la vida. Si un niño fracasa en una prueba o un examen, de matemática y a los demás alumnos han salido bien en el examen, el niño sale de la clase sintiendo totalmente condenado. Yo soy un tonto, es una expresión fuerte, estoy estúpido. Y el niño sale llorando porque se siente condenado. Ya no hay esperanza para mí como esos niños. Y cuando otras familias salen por vacaciones, tienen mucho dinero, sus hijos tienen todo, y la otra familia que está luchando por cubrir los gastos básicos, ve a esta familia y piensa, wow,
siento ya nuestra familia es condenada, no tenemos lo que ellos tienen, sufrimos cosas que ellos no sufren. Y los niños ven eso y los niños crecen pensando muchas mentiras. Y en este día, hoy en día, los niños en la escuela, los niños de todas las edades luchan y enfrentan cosas que yo en mi propia juventud no tuve que enfrentar. Toda la perversión sexual en las escuelas, los libros que los maestros entregan a los alumnos son groseros. Están llenos con cosas perversas, con fotos y con imágenes totalmente perversas del homosexualismo o lo que sea. Y los niños están bombardeados con maldad alrededor de ellos día y noche. Y si no escuchan la verdad de Dios y no reciben la bendición de Dios por medio de los padres, ¿qué esperanza tienen los niños? Que sus amigos en la escuela, aunque sea escuela cristiana, van a parar, preguntarles: mira, amigo, ¿cómo estás de verdad? ¿Puedo orar una oración de bendición por vos? Nunca van a hacer eso. Que no sean los padres que lo hacen, el niño va a crecer perdido y con tanta condenación que el niño no va a saber dónde voy, de qué esperanza que tengo yo. Y van a comenzar a querer todas las mentiras del mundo, del diablo, de su propia carne. Y nosotros sabemos en Romanos 8:1, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos niños ni siquiera son cristianos todavía, aunque existen en la iglesia? Y aún los que jóvenes también, que sí son cristianos de verdad, pero se olvidan eso cuando están enfrentados, perseguidos, atacados todos los días con tentaciones sexuales, con mentiras de los maestros por los medios sociales. Otra vez los jóvenes están bombardeados con tanta condenación del mundo, no tienen esperanza. Por eso, ¿cuántos suicidios estos últimos 2 años? La gente se siente condenada, entonces piensan la única solución es suicidarme. No son de jóvenes, muchos padres. Aquí en Montana, muchos asesinos y suicidios en la misma familia. Acaba de pasar de nuevo esta semana pasada en Billings. Yo escuché otra historia la semana pasada, antes de eso. Es una epidemia de verdad y la razón es porque la gente no entiende lo que significa vivir en la esperanza en Cristo. Están bombardeados tantas veces que ya se sienten que están sofocados y que no hay esperanza. Pero escuchen por favor en el texto principal de hoy, Marcos 10, 13 a 16, que dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Mira, recuerda, es el mismo texto que ella leyó, Rebeca, en el video. Interesante, ¿no? Eso no fue un plan de mí. Fue por el Espíritu Santo, porque yo no lo hice. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejan que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como esos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños, escuchan, en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Si los pastores o los cristianos en este país en inglés leen este texto, ustedes tienen que entender eso. Nunca ponen atención en las últimas palabras. No lo lean. Es como si no existiera. Esta enseñanza de bendición está por todos lados en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra bendecir o bendito está usado 384 veces. Muchas veces, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento 112 veces la palabra bendecir o bendigo. ¿Por qué es importante? Eso comienza
Bueno, ya está por todos lados en el Antiguo Testamento, pero como instrucción sale en Números capítulo 6, versículo 22, cuando Dios da instrucción a Moisés hablar con Aarón y sus hijos para hacer una tarea muy importante. Voy a leerlo de Números 6, 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel, en mi nombre yo los bendiciré. Eso ve como una instrucción muy clara sobre la importancia de bendecir, amén. Salmo 121 es un salmo de bendición, por ejemplo. Y viviendo en un mundo de tanta maldad, de tanta condenación alrededor de nosotros, incluso con respecto a los enemigos, los que nos han traicionado, los que nos han lastimado mucho. Y cuando un amigo muy cercano, un supuestamente hermano en Cristo, alguien en el ministerio, te traiciona, alguien muy cercano, un familiar muy cercano, como un tío o una tía, hasta que puede ser tu propia abuela, te traiciona, se siente como en una condenación, ¿sí o no? Este cuchillo en la espalda se siente como condenación, porque no hay esperanza con eso. La persona se siente que ya está en oscuridad. Pero Jesús nos da la instrucción en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, Nuevo Testamento, Lucas 6:28, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que cómo responder a los que nos abusan a nosotros, los que nos persiguen a nosotros, es por medio de bendecirles a ellos. Cambia. Pone al revés la condenación de esta traición, de este amigo, ex amigo, quien sea. Dios sabe lo que Él está haciendo, ¿sí o no? Dios sabe que vivimos en un mundo muy oscuro y que, padres, yo tengo que entender algo muy importante, porque este es algo cultural. Mucha gente da como tipo de bendición o oran por uno al otro, oraciones de bendición, pero ni siquiera son cristianos. Es algo cultural, es algo moral, podemos decir, pero no es algo que realmente es de Dios. No es algo de un corazón genuino que es salvo. ¿Por qué? Porque un padre que va a tener sus oraciones y bendiciones contestadas por Dios son padres que obedecen la palabra de Dios, ¿sí o no? Y muchos no obedecen. Dicen, usan las palabras evangélicas cristianas, pero realmente están lejos de Dios. Pero saben la terminología, saben las palabras correctas para sonar y aparentar que son hijos de Dios, pero son falsos. Porque Salmo 112, lo que estudiamos, ustedes recuerdan de la semana pasada, estudiamos Salmo 112. Y aunque sea un salmo de bendición, y es para orar y bendecir el hombre y su familia, vamos a leerlo de nuevo con otra perspectiva y con un énfasis un poco diferente. Dice Salmo 112, alabado sea el Señor, que felices son los que teman al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Luego dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les ve bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitablemente, y esas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados.
Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo y se descubrirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Hermanos, lo importante de este salmo, aunque es de bendición para la familia, los hijos, es que el padre, el hombre, primeramente le tema al Señor. Número 2, que deleita en obedecer los mandamientos de Dios. Ese es un Señor, un papá, una mamá que realmente pone a Cristo primero, que cumple con Deuteronomio 6, amarle a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Si el padre no hace esto, no importa cuántas veces el papá, mamá va a decir palabras bonitas, palabras evangélicas, palabras bíblicas y ora por sus hijos, por la bendición de Dios, porque se preocupa por sus hijos, Dios no va a escuchar nada. Sus palabras, sus oraciones, sus supuestamente bendiciones van a pegar la puerta y eso es todo. Pero Dios no va a escuchar nada. Porque el padre, la mamá y el papá tiene que ser hombre y mujer de Dios, que le tema a Dios, que tiene de verdad un temor para disfrutar también cumpliendo con la palabra de Dios. Que los niños ven eso, que aunque mi papá y mi mamá no son perfectos, mi papá le ama a Cristo, mi mamá le ama a Cristo. Y aún los niños sabiendo eso, el niño dentro de su propio corazón, su propia mente, va a luchar con muchas mentiras y muchas tentaciones, ¿sí o no? Y aún el padre no puede ni siquiera saber, aunque está muy cerca del niño, no puede saber todo lo que está pasando en el corazón y la mente de su hijo o de su hija. Por esa razón, el niño o la niña necesita escuchar la palabra de Dios, necesita recibir las palabras de bendición de su mamá y de su papá. Y voy a explicar qué significa eso. Primero hablando un poco sobre los diferentes usos de la palabra bendición en la Biblia. Primero, número 1, es una bendición. En Romanos 15:29 es un ejemplo de este uso de la palabra bendecir. Sé que cuando venga a vosotros, vendré en la plenitud de la bendición de Cristo. Es un objeto que por el hecho de que recibimos Cristo, la bendición ya está. No tengo que hacer algo más. Si yo soy creyente, si tengo Cristo en mi corazón, Pablo está diciendo, yo voy a llegar con ya la bendición de Cristo. Ya está entre nosotros. Número 2, el uso como verbo es bendecir. En griego significa invocar favor divino o disposición positiva o acción bondadosa hacia alguien. Un ejemplo es Romanos 12:14, bendeciéndoles a ellos, es lo que Pablo hizo. Eso es lo que pasó en número 6. Dios dando instrucción a Aarón y sus hijos para bendecir al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Igual, nuestros hijos necesitan recibir las palabras de bendición de su mamá y de su papá. ¿Por qué? Primeramente, los niños necesitan saber que toda la fuente de toda la bendición viene de Dios y no al mundo. Cuando el niño escucha que Dios bendiga mi hijo por su inteligencia, su corazón, sabiduría, un temor de Dios, un amor hacia Cristo, un amor hacia su palabra, que mi hijo sea rica en fe y bendición en el nombre del Espíritu Santo, que está caminando con discernimiento, que ama estudiar su palabra. Cuando el niño escucha a su mamá y su papá orando ese tipo de oración, el niño está recibiendo instrucción que la única cosa buena viene de Dios. Y nuestros niños no aprenden eso dentro de la iglesia tampoco. Porque los padres enseñan escuela, deportes, amigos, las cosas materiales. Y el niño está creciendo pensando que la fuente de la felicidad, el propósito de la vida, viene de todas estas cosas. ¿Cuántos supuestamente papás cristianos pusieron la énfasis en sus estudios de la universidad de sus hijos? Yo como pastor en Nicaragua odiaba escuchar eso. Que
cristianos, gente asistiendo a la iglesia fielmente, pero siempre la énfasis estaba en los estudios, seguir adelante, salir con título, salir con licencia. Y por todo el tiempo el padre matando el alma de su hijo o su hija. Un día mi hijo va a ser arquitecto, un día mi hija va a ser una buena doctora. Y su alma muriendo. Porque el padre está mal también, con mala teología, porque piensa por el título, la licencia, vienen las bendiciones. Cuando únicamente las bendiciones vienen directamente de la mano de Dios. Es cuando alguien piensa que la empresa provea por el cheque que yo recibo después de 2 semanas de trabajo. Es aquella empresa que cubre los gastos de mi casa. Wow, qué tontería. Es Dios quien cubre los gastos de tu casa. No es aquella empresa, no es el dueño en Big Sky. Ni siquiera si es un dueño de la empresa, el dueño de la empresa nunca puede pensar de teología mala. Es por mi inteligencia, mi empresa recoge mucho dinero para cubrir todos mis gastos y pagar por todos mis juguetes. No, es Dios quien da todo. No hay nada de un ser humano. Y los niños necesitan aprender, hijo, la bendición, el éxito real en la vida no viene de su clase o su nivel académico, viene directamente de Cristo Jesús. Viene de vivir una vida del temor de Dios. Dios es la fuente de todo. Y cuando los padres oran, porque piénsalo, padres, todo el mundo está tratando de separar la familia para causar división y odio en la familia. Para que la familia no viene a la iglesia junto, que todos están separados para que Satanás pueda conquistar cada uno de la familia, uno por uno. Pero la bendición, cuando los padres oran, la bendiciones, la palabra de Dios sobre sus hijos, están causando una gran unidad y prosperidad espiritual dentro de su propia casa. Los niños están desesperados de escuchar eso. Yo he pensado que uno de mis hijos está bien, parece alegre. Así que yo toco cosas de más profundas de su corazón, o de la vida, o algo que pasó, o algo que Dios quiere que ellos sepan del amor de Cristo, de ellos como creación de Dios. Y mi hijo comienza a llorar. Y comienza a llorar fuerte. Y si yo no hubiera tomado el tiempo para pararme y tocar y bendecir con la palabra de Dios la vida de mi hijo en este tiempo de 15, 20 y 30 minutos, nunca hubiera visto el dolor que estaba saliendo. Porque la misma palabra de Dios, la misma bendición de Dios sacó el dolor de su corazón. Y los padres piensan que yo voy a pagar todo lo mejor, las mejores clases, la mejor escuela, los mejores deportes, el mejor grupo de jóvenes. Yo voy a pagar para que puedan divertirse con sus amigos. Yo voy a cubrir a todos los gastos porque yo quiero ver a mi hijo feliz y mi hijo exitoso en la vida. Y el padre tan equivocado. Porque el único fuente de toda la bendición, el éxito, es Dios mismo. Separado de Él no hay nada. Pero ¿cuántos hijos jóvenes están luchando con condenación? La chica no es tan alta como otras mujeres. Ella no es tan bonita, piensa ella en comparación a otras niñas de la escuela, y se siente totalmente condenada. Varones aquí en esta cultura que no tienen habilidad de atletismo como otros varones en fútbol americano o en fútbol normal o en voleibol o básquetbol, y el niño sale cada semana sintiéndose condenado. Y el niño está desesperado y el padre perdido. Porque los niños se sienten mucha presión que los padres no ven. Y es un padre sabio que tiene que discernir el peso que los niños están sufriendo para responder con la verdad de Dios y con sabiduría. Y esos son ejemplos
o ideas prácticas para ustedes para poder ser padres sabios que realmente le amen a Cristo y amen sus hijos. Primero, léales la Biblia en voz alta. Eso es número uno. Ustedes deben estar tomando notas y ustedes no van a recordar esos puntos. Tienen que escribirlas. Léales, la Biblia en voz alta. 2, bendicen al Señor y alábale leyendo Salmos 103 y 104. Que los niños aprenden cómo bendecir Dios mismo. Eso significa en griego, es otro término para bendecir, pero significa alabarlo a Dios. Número 3, estudiar los ejemplos de lo que sucedió en la vida de las personas en la Biblia. La gente con la bendición de Dios y la gente sin la bendición de Dios. Y hay muchos ejemplos, amén. Piensen, hermanos, en 2 ejemplos fáciles. Sansón comenzó con la bendición de Dios, pero decidió hacer las cosas de su manera. Él le gustó más las mujeres que Dios. Y él comenzó a hacer todas las cosas de su manera y vivir sin la bendición de Dios. ¿Cómo salió la vida de Sansón? ¿En fracaso o éxito? Fracaso total. El hombre más fuerte en todo el mundo físicamente, pero un fracaso. Pero la vida de Daniel, un esclavo en Babilonia, y él viviendo con la bendición de Dios, y ustedes miran las cosas sobrenaturales que pasó en la vida de Daniel. Sus hijos necesitan escuchar estos ejemplos. Número 4, orar los salmos sobre ellos y bendícelos según la palabra de Dios. Por ejemplo, leyendo Salmo 121 sobre ellos. Número 5, orar las oraciones de Pablo, el apóstol Pablo, porque hay muchas, en el Nuevo Testamento, sobre tu familia para que sean bendecidos. Ejemplos son Efesios 1, 15 a 23, Efesios 3, 14 a 20, y Efesios 6, 19 a 20, Romanos 15, 5 a 6 y Filipenses 1, 3 a 6 y 9 a 11. Todas dos son oraciones de Pablo orando por los hermanos de las iglesias, oraciones específicas con los puntos principales del Espíritu Santo que sus hijos necesiten escuchar y recibir como oración de sus padres. Y 6, orar bendiciendo a sus hijos cuando están durmiendo, cuando están fuera, cuando están luchando, peleando con tentaciones y también cuando están alegres. Bendice y ora por sus hijos día y noche. Porque aquí, padres, es lo que pasa, y futuros padres, el niño chiquito está muy cerca de mamá y papá, amén. Pero cuando el niño crece, se separa más y más de mamá y papá. Y así es natural la vida, como Dios diseñó la vida. Pero ya con los años, más y más lejos están los hijos. Y la única manera que la mamá y papá pueden estar cerca de sus hijos, ya aunque sean adultos, es por orar las bendiciones de Dios sobre las vidas de ellos. Porque eso les guarda, les proteja y los mantiene en las manos de Cristo. Y muchos no van a continuar con Cristo o no van a llegar a los pies de Cristo si están perdidos los hijos sin las oraciones y las bendiciones por medio de la mamá y el papá. Simplemente van a perderse porque la mayoría no regresan a la iglesia. Cuando el niño de 5 años sale para kinder, es una trauma para el niño, más es un trauma para la mamá. Y es necesario que la mamá y papá están orando bendición sobre este niño o niña en su cuarto mientras que él o ella está en la escuela. Porque aún este niño o niña van a sentir, si un niño roba el almuerzo de ella y ella no tiene su comida, o un niño le pega a ella, ese ya es condenación para la niña. Se siente totalmente abandonada por todos. Y el niño, aunque sea chiquito, el niño grande, de 18 años, de 20 años o más, necesitan escuchar las bendiciones de Dios sobre su vida. Porque vivimos en un mundo corrupto, pagano, oscuro y perverso.
de tanta injusticia, ¿cómo tú puedes pensar que tu hijo por suerte va a salir bien sin mucho pecado y están totalmente en una vida destruida por suerte? No va a pasar. Tu hijo va a terminar muy mal y un fracaso de verdad. Pero cuando hay un padre, una mamá, un papá intencional para orar específicamente la palabra de Dios por sus hijos, está lo que significa en griego, invocando el favor divino, el favor de Dios sobre la vida de sus hijos. Viviendo en un mundo tan corrupto, tan malvado, no hay otra alternativa. Es crítico tener este corazón. Y otra vez, si el papá y mamá no le ama a Cristo con todo su corazón, si no disfruta del en cumplir los mandamientos de Dios, si no camina el temor de Dios, ¿cómo la mamá y papá van a tener por lo menos aún el pensamiento? Yo debo orar por mis hijos, una oración fuerte de bendición. Mi niño está dormido, bien profundo. Ya me toca a mí entrar a su cuarto y orar la bendición de Dios sobre su vida. No va a tocar, no va a entrar tu cabeza. Porque tú no le amas a Cristo. Tú piensas por tu propia fuerza, tus propios recursos, tu propia inteligencia, instruir sus hijos en el mundo académico, en el mundo secular, que un día, por tanta inteligencia, tu hijo o tu hija va a crecer y ser una persona exitosa. Tal vez en el mundo súper exitoso, pero Dios ve un fracaso. Porque su alma lejos de Cristo. Nosotros sabemos que todas las bendiciones vienen por medio de Cristo Jesús. Todas. Sin Él no hay bendición. Dios está bendiciéndome, de verdad. Sí, mira tantas cosas que están pasando, tantas cosas que yo he recibido. Tienes Cristo en tu corazón. Has nacido de nuevo. No, realmente no significa. No sé qué significa eso. Entonces, tú no tienes ninguna bendición. Separado de Cristo no tienes nada. Pero tú no entiendes. Estoy ganando $46 la hora. Tengo todas estas cosas. No. Tú tienes un amor hacia el dinero. No tienes un amor hacia Dios. La bendición de Dios no está sobre ti. Estás perdido. La bendición de Dios de verdad es riqueza espiritual de Cristo y sus hermanos. El dinero es irrelevante. Que Dios va a proveer por las cosas que necesitamos materialmente. Ese no es un problema. La guerra espiritual tiene que ver con la vida espiritual de nosotros como padres y de nuestros hijos. Allí está donde está la guerra espiritual. Allí Satanás va a atacar para lastimar a tu hijo en la escuela, para lastimar a tu hijo con amigos malos. Esa es la manera que Satanás va a llegar para tentar y destruir tu hijo o tu hija. Y tú como padre tienes que intervenir como guerrero de Cristo y pelear la buena batalla de rodillas. Y si no, ¿quién, hermanos? ¿Quién va a orar por tu hijo? Nadie. Pocas personas oran por nuestros hijos. Yo puedo nombrarles a ellos en ese momento. Hay alrededor de 4 o 5 que oran por nuestros hijos. Además de eso, en todos los años, aún en Nicaragua, nos tocó a nosotros orar por nuestros hijos. Porque ¿quién puede orar mejor por nuestros hijos? Mejor que el papá y mamá. ¿Quién conoce de verdad lo que está pasando en su corazón? Nadie. Nadie. Entonces, padres, ¿cuántos padres están aquí? Levanta la mano. De todos los padres presentes, actuales en este momento, se pongan de pie, por favor. Y todos los futuros padres, los que sí quieren tener hijos, pero primero casarse, pónganse de pie también en este momento. Recuerden, hermanos, el orden de Dios. Yo voy a pedirles cerrar los ojos en este momento y bajar el rostro mientras que yo oro una oración, bendición sobre ustedes de Salmo 112.
pero de ustedes como padres actuales y padres futuros. Que seas un padre, una madre bendito, que tema al Señor, que encuentres gran deleite en los mandamientos del Señor, que tus hijos sean poderosos en la tierra, incluso para la próxima generación, que tú y tus hijos sean bendecidos, que encuentres tu riqueza y tus riquezas en Dios, que perseveréis en justicia para siempre, incluso en la oscuridad, que la luz amanezca para ti, que seas clemente, compasivo y justo, que nunca seas sacudido y que tu nombre sea recordado por el Señor para siempre. Amén. Ahora ustedes pueden abrir sus ojos y verse hacia mí. Ustedes se sienten diferentes como padres. Ustedes se sienten fortalecidos. ¿Es una necesidad o están bien solos sin la palabra de Dios? Yo no estoy bien. Con tanto conocimiento que yo tengo de la Biblia, sin la bendición y sin orar esta bendición sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, yo no estoy bien. Yo estoy mal. Desánimo, depresión, opresión, estando muchas veces distraído. Y por final, que yo voy a orar esta bendición que sale en el libro de Judas sobre cada uno de ustedes para poder terminar el servicio y que ustedes reciban esta verdad de Dios como hermanos, como hijos de Dios, en base al poder de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia, que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Y estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.